Entrevista a Tony Molina Vides de Vilanova. Sus recuerdos en Santa Ana, El Salvador. Yo te puedo decir, bueno, yo nací en Santa Ana en 1924. Mis padres fueron Graciela Vides, mi padre José Molina Nájera. ¿Cómo viven ustedes los sucesos en 1932? ¿Cómo se percibe aquel momento de la rebelión indígena? Sí, hubo una explosión de un volcán y la ceniza llegó hasta Santa Ana. Fue la cuestión de los indígenas, decían ya vienen los comunistas, entonces en Santa Ana se sentía un ambiente tenso. En Santa Ana se habían preparado para meterse entre los tabiques de las casas por si llegaban los comunistas. Y aquello era una cosa de tensión. Yo me acuerdo de niños que decían que habían los comunistas, niños que vienen por... Y entonces todo el mundo angustiado de que venían los comunistas. ¿Ve? Y también cae, como te digo, esa ceniza, cayó en las fincas de cafetales. Y luego en Santa Ana puso un ambiente así oscuro, de preocupación, y de niños lo sentíamos quizás más. Claribel habla de esa rebelión del 32, yo no sé si tú la has leído. En Ceniza de Salco. Que por cierto, por ahí lo tengo. Ella explica bien cómo fue. Claribel es de mi mismísima edad, somos del 24, las dos. Ella vive hoy en Nicaragua. Posteriormente a ese año, ¿cómo se viven los tiempos? ¿Se olvida? ¿Qué percibe usted después de todo eso? Porque ocurre en ese año, pero luego el general Hernández Martínez pasa hasta el 44. Salco fue horrible, ¿verdad? La matanza que hubo de todos los indígenas. Inclusive los indígenas querían matar a la gente que tenía capital. Ese fue el movimiento comunista. ¿Y por qué se decía que estaban haciendo eso ellos? Siempre por lo mismo, que eran las injusticias sociales, que las fincas alrededor de esa, la pobreza. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Después ya fue una historia de mi casa. Eso no se hablaba, ¿verdad? Porque crecer nosotros sin papá. ¿Y dónde aprendió a tocar el piano? Yo quería estudiar el piano y empecé bien cipota, como de 8 años. Tuve una profesora maravillosa que se llamaba Juana Escalón, que fue esposa del presidente Escalón. Tenía un piano que decía que solo yo lo podía tocar. Entonces yo era medallas y cuadros de honores y no sé cuántos, y yo no decía malas palabras, y yo era una niña. ¿Cómo describe usted esa Santa Ana, esa época? ¿Ha vuelto a ir últimamente? No, esa Santa Ana era lindísima. Otra cosa, todo el mundo se conocía y era raro que se fueran a casar por otro lado. Había muchas familias. La época de mis bailarines, que ya no existen, casi todos se han muerto. Ah, sí, bailarines. 15 años. Me caso de 19, dejo mi Santa Ana. Me vengo a vivir a San Salvador. ¿Pero siempre iba allá? Sí, mi madre quedó viviendo ahí, pero yo me jalé toda la familia, después mis hermanos y todos se vinieron a vivir. Pero en aquella época, antes de casarse, usted también conoce, entre otros personajes, al joven Ernesto Interiano. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de él? No sé, ¿cómo lo conoce? No exactamente fui amiga de él, porque él me llevaba 8 años. Ajá. Mamá era un poco que no me dejaba andar saliendo así nomás. Yo oía nada más lo de Ernesto Interiano, y él se apareció visitando una señora en Coatepeque, no sé cómo se llamaba, y ahí tuvo esta niña, la Miriam. Clara Luz Tobar se llamaba, la mamá de Miriam. Lo que recuerdo de él es el día que lo mataron, y también otro recuerdo que yo tenía era de mi esposo, que me decía que los muchachos de San Salvador en Santa Ana no eran bien vistos por los muchachos de Santa Ana, porque creían que iban a ir a enamorar a las niñas de Santa Ana. Ah, no le gustaba. Así es que les hacían una... Y él era de San en Salvador. las fiestas y todo. Entonces llega un día mi esposo a una fiesta de él, no lo querían dejar entrar. Se encuentra Neto en la puerta del casino. ¿Qué andas haciendo? No, pues ya te venía a la fiesta, pero no me dejan entrar. Entonces dice que le dijo,
venite niño, yo te voy a meter. Ah, Ernesto lo metió. Sí, lo entró al casino. Y eso siempre lo recordaba Nano, como había conocido a Teriano. ¿Y qué tiempo fue ese, se acuerdan? Por los 17, 16 años. Santana era famosa por sus fiestas. Era el casino y era el club atlético. Pasamos de verdad una juventud que todas hacemos recuerdos lindos de ella. ¿Tiene amigas usted con quien habla de eso todavía? Sí, de mi año, este año solo hemos quedado 4. ¿Y de ellas alguna conoció a Ernesto? Claro, pero como te digo, como una leyenda. Era mayor de usted. ¿Y por qué se convierte en una leyenda? Porque él era un personaje que quería capturar y él se escondía. ¿Y ustedes sentían temor de él? No. ¿Usted vivía cerca de él? Ella era, por ejemplo, en esta esquina 3 cuadras recto. Estaba en la casa de ellos frente a la policía. Abajo de Catedral, una cuadra abajo de Catedral. Exacto, en esa esquina. Ahí era la casa del abuelo de ellos, el señor Interiano. Fue él, de verdad, muy criticada la muerte de él, porque él esa madrugada, él llegaba a ver a su mamá de escondida, jugándole la vuelta a los policías. Llegaba en la madrugada de la Sí, porque noche, ella estaba escondido él. brincaba un tapial para que no lo vieran los de la policía y entraba a ver a su mamá cuando él andaba en esa fuga que andaba, ¿verdad? Y ese día que lo mataron, lo descubrieron que iba entrando a su casa. Y del tapial lo mataron como que era un animal. No lo dejaron bajarse, no que ahí lo tiraron a matar. ¿Se supo quién era el papá de él? No. Parece que era un muchacho de Guatemala. Llegaron 2 afortunas que la llevaban, ¿verdad? Supieron de don Hilario Interiano, que tenía 2 hijas solteras, empezaron a enamorarlas. Doña Mila quedó embarazada de Neto. Él se fue, nunca más volvieron a saber de él, creo yo. Pero sí supieron los nombres de él, mi madre se habrá acordado, porque pasaron mucho tiempo cortejándolas y sacándolas y de todo a ella. Neto nació sin que ella era Emilia Interiano. Por eso llevaba el apellido de él. La personalidad de él, muy alegre, muy sociable. Amable, era un gentleman, como decían. Caballero. Sí era Neto. Yo no sé, pobrecito, saber qué le pasó. Pero murió joven. Entonces a él lo persigue una historia de tragedia por su rebeldía de ser justo. Le caía mal que le tiraran patadas o balazos a los perros, a los bolos. Pasó en la finca él como periódicos de la época sale de que él disparaba cuando iba a la montañita, que era la finca donde él iba, de ellos. Cuando se iba disparaba al aire. Parece que había un circo esa vez ahí. Y eso sale en los periódicos de la época. Y tira al aire y él se va y no se da ni cuenta que cae alguien. Así es. Ahí, ¿verdad? Entonces luego le empiezan a meter a él. Así es. Sale de eso, pero ya queda fichado. Después que le daban gusto en todo. Era un niño bonito. No sé cómo fue con sus estudios, fíjate. En su partida de defunción aparece que estaba casado con una señora apellido Galdame. Ah, sí es cierto. Tenía esta hija, ¿verdad? Que se llamaba Miriam Interiano. Pero esa fue con otra. Con esta persona que le digo, Clara Luz Tobar. La gente de Santana, cuando lo mataron a él, una crítica espantosa, ¿verdad? Sí, ¿qué decían? La forma en que lo mataron. Y lo acusaron de una cosa que él no la hizo intencionalmente. ¿Y esos diarios dónde están? Son periódicos de la prensa gráfica del diario de hoy. Que se guardan como en archivos. Es una investigación que hizo Carlos Enríquez Consalvi, que tiene ya ratos de estarla haciendo, más de 20 años. Yo cuando ya supe de Ernesto Interiano sería yo ya estaba yo como 16 años. Él era un muchacho mayor, a pesar, pero no sé por qué, no tuve nunca una relación con él. Solo lo veía, sí, lo vio, de lejos y todo. Y oía todas sus aventuras, ¿verdad? Oíamos todo eso. Ah, sí, como que de la montañita y que iba. Pero también sé de que le ayudaba mucho a la gente muy pobre. Sí. Que los mendigos le amaban. Así Que
que él platicaba con la gente, le ayudaba a la gente y que para su entierro fue mucha gente. Debe de haber ido. Usted no vio el entierro, ya no estaba aquí, ¿verdad? Hay fotos Me imagino. del entierro de él que está lleno, lleno. Y dicen que venía gente de la finca, mucha gente fue al entierro de él. Y también mencionan a un amigo de él que después se hizo enemigo, a Samuel Álvarez, no sé si lo conoció sí, que murió de la época de él. Que era también amigo de él y después se enemistó con él. Ya empezaron a venir mis hijos. Su esposo era de San Salvador. Mi esposo era hijo del doctor Adriano Vilanova Marenco, médico. Fue el primer pediatra de El Salvador, un hombre muy humano. Fundó la escuela de enfermeros, después hacer estudios a Francia, París. ¿Cuántos hijos tiene? Tuve 7, pero 2 ya no están. Fue un tiempo muy especial ese tiempo. ¿Cómo lo podría resumir? No, fíjate que nunca me he puesto a pensar en eso, porque en realidad mi infancia, como te digo, fue cada vez que platicamos con mis primas, que ya casi solamente hay 1 o 2, hacemos recuerdos tan lindos de toda esa niñez, porque el grupito éramos 9, 5 de parte de Milla y 4 otros Molina, éramos 9. Todas las tardes nos juntamos a jugar y así crecimos. Siempre hacemos recuerdos de todas nuestras aventuras de esa época, porque todas éramos un solo puño, ¿verdad? Siempre brecada por mi mamá porque no me dejaba hacer muchas cosas que las otras hacían. Yo las envidiaba. ¿Ella era de Santana también? ¿Quién? ¿Su mamá? Mamá era, sí, y mi papá también. Eran santanecos. Me hubiera fascinado saber de mi padre, por ejemplo, que yo lo perdí de 9 años. No sabe mucho. No sé mayor cosa. Solo recuerdo pues de nuestra infancia hasta donde él estuvo, todavía tengo recuerdos de él. Él murió siendo alcalde de Santana. ¿Y cómo se llamaba su papá? José Molina Nájera. ¿Al general Martínez nunca lo vio de cerca? No, pero igual, cuando yo estaba recién casada fue toda la revolución de Martínez. Toda la revolución de Martínez, que muchos amigos nuestros se fueron para Guatemala huyendo. ¿Qué fue lo de que lo derrocó? Pues la huelga de brazos caídos en el 44. Lo que lo hizo a él salirse del poder. Bueno, en aquel tiempo fue a mano dura, pero ¿cree usted que está bueno aquello de mucha persecución? No, es que lo sacaron. Pues. En una palabra, ¿qué es Santa Ana? Parte de mi vida, con mis antepasados. ¿Qué es para usted el piano? Hoy ya no lo toco. Es que yo dejé de tocar piano cuando me casé. ¿Y Ernesto Interiano? En una palabra, ¿qué diría de él? Ernesto Interiano fue una persona de quien yo oí muchas anécdotas. Ahí tenés mi presente. 24 nietos y 22 bisnietos. Esa es mi familia. Tengo unos hijos maravillosos, unos nietos maravillosos. En cuenta 1000 ex.